Séptima parte de Incompatibles. Capítulo 31. El silencio. Sarocha llegó a su departamento pasada la medianoche. El ascensor había subido en silencio, reflejando su rostro cansado en el espejo pulido. Ojeras leves, maquillaje intacto, la imagen de siempre. Esa que el mundo reconocía. Esa que ya no sentía suya. Cerró la puerta detrás de ella con más cuidado del habitual, como si incluso el ruido pudiera acusarla de algo. El clic de la cerradura sonó demasiado fuerte en el departamento vacío. Dejó el bolso sobre una silla, se quitó los zapatos y caminó descalza hasta la ventana, arrastrando los pasos. Bangkok seguía despierta. Luces encendidas, autos, risas lejanas, vida. Todo seguía igual, como si nada hubiera ocurrido. Ella no. Apoyó la frente contra el vidrio frío y respiró hondo, intentando soltar la tensión que le atravesaba los hombros desde hacía horas. Sentía el cuerpo pesado, como si llevara algo encima que no podía dejar en ningún lado. Sacó el teléfono otra vez. El nombre de Rebeca no aparecía. No había llamadas perdidas. No había mensajes. Nada. Ese nada fue más brutal de lo que había imaginado. Estaba acostumbrada al ruido, a las notificaciones constantes, a la atención permanente. Incluso al rechazo sabía cómo manejarlo. Pero ese silencio era distinto. No venía del mundo, venía de alguien que importaba. Se dejó caer en el sofá, apoyando los codos sobre las rodillas, con la mirada perdida en el suelo de madera. La casa estaba impecable, ordenada, fría. Todo en su lugar. Todo exactamente como siempre. Y sin embargo, algo estaba roto. Por primera vez en mucho tiempo, no tenía una respuesta rápida. Ni una frase bien dicha. Ni una salida elegante. Ni una forma de convertir el error en ventaja. Pensó en ir al departamento de Rebeca. La idea apareció como un impulso casi físico. Levantarse, tomar las llaves, manejar hasta allí. Tocar la puerta. Verla abrir. Escuchar su voz, aunque fuera dura, aunque fuera distante. Intentar explicarse. Decir que Eng había hablado sin pensar, que había sido una mentira, que todo había sido un error que se había salido de control. Pero la escena se desarmó sola, como una ilusión mal construida. Porque incluso si decía todo eso, ¿sería verdad del todo? ¿Y qué le diría exactamente cuando la tuviera enfrente? No había excusas válidas. No había un pero lo suficientemente fuerte. No había una justificación que no sonara egoísta, cobarde o tardía. Para el mundo, ella estaba con Eng, y eso no era solo un rumor más. No era solo una especulación de redes. No era una nota pequeña que desaparecería mañana. Era un titular, una imagen, una confirmación dicha en voz alta. Y ella había estado allí, había escuchado, había entendido, y aún así, no había detenido nada. Había sonreído. Había dejado que pasara. No lo había desmentido en el momento en que más importaba. Y ahora ese silencio le costaba caro. Se pasó una mano por el rostro, con frustración, arrastrando los dedos desde la frente hasta la barbilla. Pensó en cómo siempre había sabido manejar la exposición. En cómo, desde muy joven, había aprendido a usarla a su favor. A moverse con soltura entre cámaras, entrevistas, rumores. Ser el centro nunca le había pesado. Nunca le había parecido un problema. Nunca había dudado. Hasta ahora. Porque esta vez no se trataba de contratos, ni de campañas, ni de imagen pública. Se trataba de Rebeca. De la forma en que la miraba cuando estaba tranquila, sin defensas. De cómo se reía en voz baja cuando nadie más escuchaba. De cómo se dormía aferrada a su cuerpo, como si ese gesto fuera una promesa silenciosa. De la intimidad que habían decidido cuidar, casi en secreto, no por miedo, sino por algo más profundo. Respeto, elección, cuidado. Y había fallado. No de manera espectacular, no con una traición evidente, sino de la peor forma, permitiendo que otros escribieran una historia que no era la suya. Miró el teléfono una vez más, como si insistir pudiera cambiar algo. Como si al encenderlo el nombre de Rebeca fuera a aparecer mágicamente en la pantalla. No llamó a nadie. No escribió. No porque no quisiera, sino porque no sabía qué decir sin empeorar las cosas. Por primera vez no supo qué hacer. Y esa certeza cruda,
Incómoda la dejó sola en un departamento que, de pronto, se sentía demasiado grande. En otra parte de la ciudad, Rebecca no podía dormir. Había apagado las luces hacía rato, pero el cuerpo no obedecía al cansancio. El reloj digital marcaba una hora que ya no importaba. Daba vueltas en la cama, una y otra vez, como si cambiar de posición pudiera reordenar algo dentro de ella. No funcionaba. El silencio del departamento era absoluto, denso, casi físico. No había música, no había notificaciones, no había vibraciones. Solo el murmullo lejano de la ciudad colándose por alguna rendija, recordándole que el mundo seguía avanzando, aunque ella se hubiera quedado detenida. Cerró los ojos, y como si el gesto fuera una invitación, la imagen volvió. La alfombra roja, las luces, la entrevista, la sonrisa de Sarocha, tranquila, impecable. La frase dicha con tanta naturalidad que había parecido verdadera. Sí, estamos juntos, y muy felices. Sintió el pecho apretarse otra vez, como si alguien le hubiera cerrado la mano alrededor del corazón. No fue un golpe repentino, sino una presión constante e insistente. Abrió los ojos. Miró el techo oscuro. Se preguntó por qué. No como un reproche lanzado al vacío. No como una escena de rabia o dramatismo. Se lo preguntó en serio, con una lucidez dolorosa. ¿Por qué le había hecho algo así? Si sabían lo que estaban construyendo. Si habían hablado de cuidado, de límites, de paciencia. Si habían decidido, juntas, proteger lo suyo, no por miedo ni vergüenza, sino por algo más profundo. Respeto. Entonces, ¿por qué permitir eso? ¿Por qué no detenerlo? ¿Por qué sonreír? Las preguntas se acumulaban sin encontrar salida. Pensó en todas las veces que ella misma había elegido el silencio. En cada ocasión en que había decidido no preguntar demasiado, no exigir definiciones, no incomodar. En cómo había aprendido a moverse con cuidado, como si pedir claridad fuera pedir demasiado. Tal vez ese había sido el error. Tal vez había querido tanto no ser una carga, no pedir más de lo que le ofrecían, no parecer frágil ni demandante, que había terminado borrándose un poco a sí misma. Se giró de lado y abrazó la almohada, apretándola contra el pecho. El gesto fue casi automático, un reflejo aprendido. Como si el cuerpo buscara lo que la mente ya sabía que no estaba. El olor no estaba. El calor tampoco. Solo quedaba la memoria. Y la memoria dolía más. Recordó la forma en que Sarocha la envolvía al dormir, firme, protectora, como si incluso en sueños supiera dónde debía estar. Recordó su respiración lenta, el peso familiar del cuerpo ajeno que ya sentía propio. Tragó saliva. Se preguntó si Sarocha estaba pensando en ella en ese mismo momento. Si estaba arrepentida. Si había sentido el golpe de la ausencia. Si siquiera entendía cuánto dolía ver aquello, escucharlo, no poder escapar de esa imagen. O si, en el fondo, todo había sido exactamente como el mundo lo veía. La idea le atravesó el pecho con una punzada seca, sin adornos. No una explosión, sino algo más cruel. La posibilidad de haber estado equivocada. No lloró esta vez. No porque no quisiera, sino porque estaba demasiado cansada para hacerlo. El llanto requería energía, y ella se sentía vacía, agotada de sostener preguntas sin respuesta. Se quedó despierta, mirando la oscuridad, escuchando su propia respiración, dejando que las horas pasaran sin notarlo, con una certeza amarga instalándose despacio, como algo que no quería aceptar pero no podía negar. Cuando alguien hiere sin decir nada, cuando el daño llega envuelto en sonrisas y silencio, el vacío duele más que cualquier explicación. Y esa noche, en distintos puntos de la ciudad, ninguna de las dos encontró descanso. Capítulo 32. Las redes. Sarocha despertó con el teléfono vibrando sin parar sobre la mesa de noche. El sonido era insistente, casi agresivo, como si alguien llamara a su puerta una y otra vez, sin intención de irse. No lo tomó de inmediato. Permaneció inmóvil, mirando el techo, con esa sensación incómoda que se instala cuando algo está mal incluso antes de confirmarlo. El cuerpo lo sabía antes que la mente. Respiró hondo. Finalmente se incorporó y estiró la mano. La pantalla se encendió y el golpe fue inmediato. Notificaciones, mensajes, llamadas perdidas, menciones, demasiadas.
Desbloqueó el teléfono y el mundo cayó sobre ella sin cuidado, sin permiso, sin delicadeza. Felicitaciones de personas que no veía hace años. Titulares improvisados, frases sacadas de contexto, capturas de pantalla repetidas hasta el cansancio. Invitaciones a programas de televisión, a entrevistas exclusivas, a eventos que ya la daban por confirmada como parte de algo que nunca había elegido. La pareja del año. El romance que por fin se confirma. Sarocha y Eng, juntos y felices. Leyó su nombre una y otra vez, asociado a una historia que no le pertenecía. Sintió un nudo cerrarse en el estómago, lento, pesado. Como si algo se hubiera desplazado dentro de ella y ya no encontrara su lugar. Apoyó la cabeza contra el respaldo de la cama y dejó escapar un suspiro largo, cansado, más parecido a una rendición que a un descanso. Se pasó una mano por el rostro, recorriéndose los ojos, la frente, las sienes tensas. Luego, sin pensarlo demasiado, se dio un pequeño golpe en la frente con la palma. «Idiota», murmuró. No estaba segura de a quién se lo decía exactamente. A Eng, por hablar sin medir consecuencias. A sí misma, por no haberlo detenido a tiempo. O a toda la situación, por haber crecido de forma tan desproporcionada en cuestión de horas. ¿Cómo había llegado hasta allí? Conocía ese mundo. Lo entendía. Siempre lo había hecho. Sabía que bastaba un gesto mal leído, una sonrisa sostenida un segundo de más, una frase dicha sin aclaraciones, para que el relato se armara solo. Lo había visto pasar decenas de veces. Incluso lo había usado a su favor cuando era necesario. La exposición nunca le había dado miedo. Hasta ahora. Porque esta vez no se trataba de contratos, ni de visibilidad, ni de alimentar una narrativa conveniente. Esta vez había algo que perder. Y alguien. Buscó el nombre de Rebeca entre los contactos con una urgencia que le tensó los dedos. Llamó. El teléfono seguía apagado. El vacío que dejó ese silencio fue inmediato, casi físico. Sintió cómo se le cerraba la garganta. Tragó saliva con la boca seca. Miró la pantalla como si pudiera obligarla a encenderse por insistencia. Pensó en escribirle. ¿Pero qué se escribe cuando no hay palabras que expliquen lo que está ocurriendo? Cuando todo lo que existe es una herida abierta y ninguna frase parece suficiente. El teléfono volvió a sonar. Esta vez, el nombre de sus padres apareció en la pantalla. Dudó apenas un segundo antes de atender. «Hija», dijo la voz de su madre, con una mezcla de cuidado y preocupación que atravesó la distancia. «¿Es verdad lo que estamos viendo?» Sarocha cerró los ojos. No respondió sin rodeos. «No lo es». Y entonces habló. Les explicó todo. Desde la invitación a la gala hasta el momento exacto en que Eng había respondido sin pensar, sin medir, sin consultarla. Les contó que no había sido algo planeado, que no había ningún acuerdo previo, que ahora no sabía cómo desmentirlo sin provocar una explosión aún mayor. Mientras hablaba, la magnitud del problema se hacía más clara. Cada palabra confirmaba que el daño ya estaba hecho. Luego, con la voz más baja, más frágil, les contó lo otro. Que estaba empezando una relación con alguien. Que no era una historia pasajera. Que le importaba de verdad. Y que tenía miedo. Miedo de perderla por algo que nunca quiso. Miedo de que el ruido del mundo aplastara lo que apenas comenzaba a crecer. Del otro lado, no hubo reproches. No hubo silencios incómodos. No hubo preguntas invasivas. Solo contención. «No dejes que las expectativas del mundo te hagan infeliz», dijo su padre con firmeza. «Ninguna carrera vale eso». Su madre asintió, aunque no pudiera verla. «La gente olvida rápido», añadió. «Pero lo que se rompe de verdad, cuesta mucho más volver a armarlo». Sarocha sintió los ojos arderle. Después de un momento llegó la pregunta inevitable. «¿Quién es?» Y entonces, sin darse cuenta, sonrió. Una sonrisa pequeña, triste, cargada de ternura y nostalgia. Una sonrisa que no tenía nada que ver con cámaras ni con titulares. «Se llama Rebeca», dijo. «Es fotógrafa. Es preciosa, por dentro y por fuera». Hizo una pausa, respiró hondo. «Pero desde ayer no sé nada de ella. Tiene el teléfono apagado». La preocupación volvió a apretarle el pecho, más fuerte esta vez. Cuando cortó la llamada, se quedó sentada en la cama, con el celular entre las manos, rodeada por el ruido incesante del mundo, por la euforia ajena,
por las historias que otros estaban escribiendo por ella. Y completamente sola. Rebeca había tomado una decisión esa mañana. Bloquear a Sarocha. No fue impulsivo. No fue un arrebato nacido de la rabia. Tampoco una escena dramática pensada para castigar. Fue cansancio. Ese cansancio que aparece cuando una herida aún sangra y alguien insiste en tocarla, aunque sea con buenas intenciones. Sabía que tenían que hablar. Lo sabía desde el momento mismo en que apagó el televisor la noche anterior. Sabía que la conversación era inevitable, que tarde o temprano tendrían que mirarse de frente y decir cosas incómodas. Pero no ahora. No con el dolor tan reciente. No con la imagen todavía fresca. No con el corazón tan expuesto. No era el momento. Ese día había quedado de almorzar con Non e Irin, algo que habían organizado hacía semanas y que estuvo a punto de cancelar. Al final decidió ir. Pensó quizás ingenuamente que le haría bien salir, ver caras conocidas, fingir por un rato que la vida seguía igual. Llegó al restaurante unos minutos tarde. Apenas cruzó la puerta, sus amigos la vieron. No hizo falta que dijera nada. Rebeca tenía el rostro pálido, las ojeras marcadas, el pelo recogido sin demasiado cuidado. Caminaba con los hombros levemente caídos, como si llevara un peso invisible encima. Cuando se acercó a la mesa, sonrió, pero fue una sonrisa frágil, breve, que se rompió antes de asentarse del todo. Se saludaron con abrazos. El de Rebeca fue corto, contenido, como si no tuviera fuerzas para sostenerlo más tiempo. Se sentó y dejó el bolso en el suelo con un gesto torpe, como si incluso eso le costara. ¿Dormiste algo?, preguntó Irin, bajando un poco la voz. Rebeca negó apenas con la cabeza. No mucho, murmuró. Intentó sonreír otra vez. No funcionó. Durante los primeros minutos apenas habló. Respondía con frases cortas, automáticas. Asentía cuando correspondía. Miraba el menú sin realmente leerlo. Jugaba con el borde del mantel, doblándolo y desdoblándolo entre los dedos. Non la observaba en silencio. La conocía demasiado bien. Finalmente dejó los cubiertos sobre la mesa y la miró directo a los ojos. «Rebe», dijo con suavidad. «¿Qué pasa?» La pregunta no fue invasiva, no fue insistente. Fue honesta. Y fue suficiente. Rebeca sintió como algo se desarmaba dentro de ella. Los ojos se le llenaron de lágrimas antes de que pudiera reaccionar. Bajó la mirada, respiró hondo, intentando recuperar el control, pero ya era tarde. Las lágrimas empezaron a caer, silenciosas, una tras otra, deslizándose por sus mejillas hasta perderse sobre la mesa. «Estoy saliendo con alguien», dijo al fin, con la voz quebrada. El efecto fue inmediato. Irin se enderezó en la silla. Non frunció apenas el ceño, preocupado. «¿Con quién?», preguntó Irin, sin presionar. Rebeca dudó un segundo. Tragar saliva le costó. Luego levantó la vista. «Con Sarocha». El silencio que siguió fue breve, pero denso. «Cargado». «¿La modelo?», preguntó, Non, sorprendido, sin poder ocultarlo. Rebeca asintió despacio. Y entonces lo contó todo. Habló de cómo había empezado, sin grandes gestos, sin promesas. De la cercanía que se había construido de a poco. Del cuidado mutuo. De las conversaciones nocturnas. De la decisión consciente de mantenerlo entre ellas, no por miedo, sino por respeto. Habló de la playa. De la intimidad que no necesitaba ser exhibida. Y luego llegó a la gala. A la entrevista. A la frase dicha sin titubeos. «¿Hablaste con ella?», preguntó Irin, cuando terminó, con una calma que contrastaba con la tormenta que Rebeca llevaba dentro. Rebeca negó. «Anoche apagué el teléfono», dijo. «Hoy vi que tenía varias llamadas de ella, pero decidí bloquearla». Non e Irin se miraron brevemente. «¿Por qué?», preguntó Non, sin juicio, solo queriendo entender. Rebeca se encogió de hombros, rota, como si el gesto fuera lo único que le quedaba. «Porque estoy demasiado molesta», respondió. «Y porque no hay una explicación que haga que eso no duela». Se secó las lágrimas con el dorso de la mano, sin preocuparse ya por disimular. «No sé si estoy dispuesta a ser la que espera», añadió con un hilo de voz. «La que se queda en las sombras, mientras el mundo cree que ella ama a alguien más». Las palabras quedaron suspendidas entre los tres. El silencio volvió a instalarse, pero ya no era incómodo. Era grave. Consciente.
Un silencio que contenía cuidado, preocupación y respeto por lo que acababa de ser dicho. Non estiró la mano y tomó la de Rebeca. Irene hizo lo mismo desde el otro lado. No dijeron nada. No hacía falta. Rebeca bajó la mirada, sintiendo por primera vez el peso real de lo que estaba viviendo. No sabía qué iba a pasar después. No sabía si había tomado la decisión correcta. No sabía si el bloqueo duraría horas o días. Solo sabía una cosa. El dolor ya no estaba solo entre ella y Sarocha. Ahora tenía testigos. Y eso lo hacía, de algún modo, todavía más real. Capítulo 33. Cara a cara. Nam llegó al departamento de Sarocha entrada la tarde, cargando una botella de vino y una sonrisa ensayada. Esa sonrisa profesional que se activa casi sola cuando todo parece ir bien. Venía con la energía que siempre acompañaba las buenas noticias. Cifras que subían, propuestas que se acumulaban, correos sin responder marcados como urgente, agendas llenas durante meses. Para Nam, aquello era motivo de celebración legítima. La atención mediática se había disparado. Las redes no hablaban de otra cosa. Las marcas estaban reaccionando rápido, con la ansiedad propia de quien no quiere quedarse fuera del fenómeno del momento. Exposición significaba poder. Y el poder, contratos millonarios. Tocó el timbre convencida de que encontraría a la Sarocha de siempre. Impecable, luminosa, preparada para escuchar números, porcentajes y estrategias. La mujer que sabía convertir cualquier situación en una ventaja. Pero apenas la vio abrir la puerta, supo que algo no andaba bien. Sarocha no llevaba maquillaje. No ese maquillaje mínimo que siempre usaba para estar en casa, sino nada. El cabello suelto, sin forma, como si se lo hubiera dejado caer sin mirarlo siquiera. Vestía ropa cómoda, casi descuidada. Y sus ojos estaban apagados, cansados, con una sombra que Nam no recordaba haber visto antes. ¿Pasa algo?, preguntó, bajando la botella lentamente, como si de pronto ese gesto celebratorio no tuviera sentido. Sarocha se hizo a un lado para dejarla entrar. No hay nada que celebrar, Nam dijo sin rodeos. La frase cayó pesada, como un objeto fuera de lugar. Nam entró, cerró la puerta detrás de sí y dejó la botella sobre la mesa sin insistir. Miró alrededor. El departamento estaba en silencio. No había música, no había luces prendidas, no había pantallas encendidas. Nada de la energía vibrante que solía rodear a Sarocha incluso en sus días de descanso. ¿Qué ocurre?, preguntó esta vez sin el tono ejecutivo, con una preocupación más humana. Sarocha respiró hondo. Caminó unos pasos, como si necesitara distancia incluso dentro de su propia casa. Luego se sentó en el sofá y se pasó una mano por el rostro, arrastrando el cansancio acumulado de noches sin dormir. Estoy empezando una relación, dijo finalmente, con Rebeca. Nam parpadeó. No esperaba eso. No ahora. No así. Había escuchado rumores, aventuras pasajeras, vínculos que no duraban más que una temporada. Pero nunca algo dicho de ese modo, sin ironía, sin protección. Sarocha continuó, como si una vez abierta la puerta ya no pudiera cerrarla. Le habló del viaje a la playa, de cómo todo había empezado allí, sin planes, sin cálculo, sin la maquinaria habitual de su vida, de la calma extraña que había sentido, de las conversaciones largas, del silencio compartido. Ella me mira como nadie dijo. No me pide nada que no pueda dar, y aún así se queda. Hizo una pausa breve, respiró hondo. La quiero. La frase no tuvo adornos. No necesitó justificaciones. Salió limpia, definitiva. Nam permanecía en silencio, escuchando, procesando cada palabra. Aquello no encajaba con la Sarocha que conocía desde hacía años. Y al mismo tiempo, parecía la versión más real que había visto nunca. Y esa mentira, añadió Sarocha, con la voz quebrándose. Lo que dijo ese idiota de Eng. Está enterrando todo eso. Nam abrió la boca para responder, pero no encontró palabras inmediatas. No porque no tuviera argumentos, sino porque algo en la expresión de Sarocha la detuvo. Nunca la había visto así. Nunca. Empezó Nam con cautela. No sabía que esto iba tan en serio. Sarocha soltó una risa amarga, corta, sin humor. Yo tampoco, admitió, hasta que me di cuenta de que podía perderla. El silencio se instaló entre ellas.
Nam intentó recomponerse. Ese era su rol. Analizar. Ser práctica. Pensar en consecuencias, en daños controlables. ¿Hablaste con ella?, preguntó. Sabes que esto es parte del trabajo, Sarocha. La persona que esté contigo tiene que entenderlo. Fue un error decirlo así. Lo supo en el mismo instante en que las palabras salieron de su boca. Sarocha la miró, y algo se quebró. Sus ojos se llenaron de lágrimas de forma abrupta, sin aviso previo. No, Nam dijo, negando con la cabeza. Ese no es mi trabajo. La voz se le quebró por completo. Eso es una mentira. Lo que dijo Eng no tenía nada que ver con mi trabajo. Fue una decisión suya. Una estupidez, y yo la dejé pasar. Las lágrimas comenzaron a caer sin control. Sarocha se llevó las manos al rostro, incapaz de detenerlas, como si todo lo que había contenido durante días, finalmente se hubiera soltado. Nam se quedó inmóvil. No estaba preparada para eso. Sarocha llorando no formaba parte de ningún escenario que hubiera aprendido a manejar, ni profesional ni personalmente. Nunca, continuó Sarocha entre sollozos, nunca había puesto algo por encima de. Nunca. Siempre pensé que podía con todo. Y ahora sí hay algo más importante. Nam tragó saliva. No sabía qué decir. No había estrategia posible para ese momento. Solo escuchó. Tengo que arreglar esto, dijo Sarocha finalmente, levantando la mirada, con los ojos enrojecidos. No sé cómo todavía, pero no puedo perder a Rebeca. La frase quedó suspendida en el aire, densa, definitiva. Y Nam entendió por primera vez que no estaba frente a una crisis de imagen, ni a un escándalo pasajero. Estaba frente a una crisis de vida. Cuando Nam se fue, el departamento volvió a quedar en silencio. Pero no era un silencio quieto, doméstico. Era un silencio cargado de urgencia, de pensamientos que chocaban entre sí sin orden, de una ansiedad que no encontraba dónde apoyarse. Sarocha se quedó de pie en medio del living, mirando un punto fijo que no veía realmente. Sentía el cuerpo tenso, como si algo la empujara desde adentro. Caminó de un lado a otro durante varios minutos, con el teléfono en la mano. Lo desbloqueaba. Lo bloqueaba. Volvía a mirar la pantalla apagada, como si de pronto fuera a cambiar algo. No sabía qué iba a decir. No tenía un discurso armado. No tenía una explicación perfecta. No tenía una solución concreta. Solo tenía una certeza insoportable, clara, imposible de ignorar. No podía esperar más. Si seguía dándole vueltas, si dejaba que el miedo decidiera por ella, lo perdería todo sin siquiera haberlo intentado. Necesitaba verla. Necesitaba escuchar su voz, aunque fuera fría. Necesitaba mirarla a los ojos, incluso si encontraba rechazo. Tomó las llaves del auto sin pensarlo demasiado. El gesto fue casi brusco, automático. No se miró al espejo. No se cambió de ropa. No se preocupó de cómo se veía. Nunca antes había salido a la calle sin maquillarse, sin controlar cada detalle, sin pensar en la imagen. Pero esa noche nada de eso importaba. No había cámaras. No había estrategia. Solo había una persona a la que no podía perder. Condujo casi en automático, con la mente adelantándose a cada posible escenario. ¿Qué diría Rebeca? ¿Qué no diría? Si la puerta se abriría o no. Si llegaba demasiado tarde. Cuando llegó al edificio, el corazón le golpeaba con fuerza en el pecho. Subió las escaleras sin detenerse, como si el cuerpo supiera el camino mejor que ella. Dudó apenas un segundo frente a la puerta. Y tocó. Rebeca abrió. El silencio entre ellas fue inmediato, espeso, cargado de todo lo que no se habían dicho. Se miraron. Había cansancio en ambas. Ojeras profundas. Rostros apagados. Una distancia nueva, dolorosa, que no existía días atrás, y que ahora parecía ocupar todo el espacio entre ellas. «Necesito hablar contigo», dijo Sarocha, con la voz baja, sin rodeos. Rebeca no respondió de inmediato. Le sostuvo la mirada unos segundos más, como si evaluara algo por dentro. Luego se hizo a un lado. Entraron. La puerta se cerró con un clic suave que sonó más fuerte de lo esperado. La conversación fue incómoda desde el inicio. Torpe. Llena de pausas, de frases que se detenían a mitad de camino. Ninguna sabía bien por dónde empezar sin hacer más daño. Sarocha habló primero. Explicó. Que Eng había hablado sin avisar.
que la tomó por sorpresa, que se había quedado en shock frente a las cámaras, que no supo cómo reaccionar, que había sentido que cualquier cosa que dijera empeoraría todo. No quise sonreír, dijo. Pero lo hice. Y eso fue lo peor. La culpa se le notaba en la voz. Fue un error, continuó. Un error enorme. Y lo voy a arreglar. Te lo prometo. Se acercó despacio, como si temiera que Rebeca retrocediera. Le tomó el rostro con ambas manos, con un cuidado casi reverente, como si tocara algo frágil. Por favor, susurró, no me dejes. La besó. Fue un beso breve, cargado de necesidad. Rebeca no se apartó, pero tampoco respondió. Se quedó allí, inmóvil, permitiendo el contacto sin devolverlo del todo. Cuando se separaron, el aire entre ellas quedó suspendido. No sé si puedo estar en una relación así, dijo Rebeca, finalmente, con la voz controlada. Donde puertas adentro estás conmigo, pero afuera estás con otra persona. No levantó la voz. No hubo reproches exagerados. Solo verdad. Las palabras cayeron con peso. Sarocha sintió que algo se le rompía por dentro. La abrazó de inmediato, como un acto reflejo, y comenzó a llorar. No había reciprocidad en ese gesto, pero aún así se aferró a ella, como si ese contacto fuera lo único que la mantenía en pie. Te juro que lo resolveré, repitió entre sollozos. Te lo juro. Pero no me dejes, no así. Rebeca cerró los ojos. El cuerpo le tembló apenas. Dudó. Durante un segundo eterno, pareció debatirse consigo misma. Luego, lentamente, la envolvió con los brazos. No fue una respuesta. No fue un perdón. No fue una promesa. Fue solo humanidad. Permanecieron así un rato largo, sin decir nada más, hasta que el cansancio se impuso. Caminaron juntas hasta la habitación, como si el cuerpo recordara el camino incluso en medio del conflicto. Se acostaron abrazadas, en silencio, buscando una calma que no llegaba del todo. No había nada resuelto. No había acuerdos nuevos. No había certezas. Solo dos cuerpos agotados, aferrados el uno al otro después de haberse dicho verdades que dolían. Y aunque todo seguía en riesgo, aunque el mañana se presentaba incierto y frágil, al menos esa noche habían hecho algo que importaba. Capítulo 34. Las cosas se complican. La mañana siguiente amanecieron abrazadas. El sol entraba tímido por la ventana, filtrándose entre las cortinas mal cerradas, dibujando líneas suaves e irregulares sobre las sábanas desordenadas. Afuera, la ciudad comenzaba a moverse con su ruido habitual, pero dentro del departamento el tiempo parecía suspendido, como si el mundo hubiera decidido concederles una tregua breve. Rebeca despertó primero. No abrió los ojos de inmediato. Permaneció quieta, respirando despacio, consciente del peso tibio del cuerpo de Sarocha contra el suyo. Sentía su brazo rodeándole la cintura, la respiración pausada en su cuello, esa cercanía que todavía le resultaba nueva y necesaria. Cuando finalmente abrió los ojos, la observó dormir. El rostro relajado, los labios apenas entreabiertos, el ceño sin tensión. Había algo vulnerable en Sarocha cuando dormía, algo que no mostraba al mundo, algo que no pertenecía a las cámaras, ni a las luces, ni a las expectativas ajenas. Rebeca pensó en todo lo ocurrido, en el ruido, en la exposición, en la herida abierta por una frase dicha sin cuidado. Pensó en el miedo que aún no se había ido, en esa sensación incómoda de estar caminando sobre terreno inestable. Y entonces se hizo la pregunta que había evitado, la que le latía en el pecho desde que había visto aquella entrevista. ¿Vale la pena? No fue una pregunta dramática. Fue honesta. Dolorosamente honesta. La respuesta llegó casi de inmediato, sin argumentos ni justificaciones. Claro que valía la pena. Porque Sarocha era importante para ella. De una forma inesperada, profunda, casi brutal. En muy poco tiempo había invadido su corazón y todo su cuerpo. No solo como deseo, sino como presencia constante. Como refugio. Como alguien que, aún con todo el caos alrededor, se había vuelto hogar. Sarocha se movió levemente, como si hubiera sentido la intensidad de su mirada. Abrió los ojos despacio, y al verla despierta, una pequeña sonrisa apareció en su rostro. No era una sonrisa de modelo. Era íntima, desarmada. Se acercó un poco más, y la besó en los labios, suave, sin urgencia,
como si no quisiera romper ese momento frágil. «Lo resolveré», murmuró. «Porque no te quiero perder». Las palabras fueron simples, sin promesas grandilocuentes, pero cargadas de intención. Rebeca le devolvió la sonrisa, aunque algo en su mirada seguía siendo cauteloso. Quería creerle. Necesitaba creerle. Pero el peso del mundo exterior todavía se sentía, incluso allí, entre sábanas y silencios compartidos. La alarma de Sarocha sonó de pronto, rompiendo la quietud como una grieta inevitable entre lo íntimo y lo real. Sarocha suspiró. «Tengo reunión en la agencia», dijo. «Y tengo que pasar antes por mi departamento a cambiarme». Se levantó despacio, sin apuro, como si cada movimiento la alejara un poco de ese espacio seguro. Fue hacia la ducha, y al cerrar la puerta, el sonido del agua llenó su espacio, marcando el regreso a la rutina. Rebeca permaneció unos segundos más en la cama, mirando el techo, procesando esa mezcla extraña de ternura y ansiedad que le recorría el cuerpo. La calma no era completa, pero tampoco estaba ausente. Finalmente se levantó y fue a la cocina a preparar el desayuno. No tenía trabajo hasta la tarde. El día, al menos en teoría, era suyo. Preparó café, tostadas, algo simple, gestos cotidianos que, en ese momento, se sentían casi sagrados. Cuando Sarocha apareció en la cocina, ya bañada, con el cabello aún húmedo y ropa cómoda, se sentó frente a ella y tomó su mano con naturalidad, como si ese gesto ya les perteneciera desde siempre. «Hablaré en la agencia», dijo. «A ver qué sugieren para resolver esto de la mejor manera». Rebeca asintió, intentando mostrarse tranquila, aunque por dentro sabía que esa conversación podía cambiarlo todo. «Confío en ti», respondió. Comieron en silencio, compartiendo miradas, pequeños gestos, sonrisas breves que decían más que cualquier discurso. Antes de irse, Sarocha se levantó, se sentó en sus piernas y la besó profundo, con esa intensidad que no pedía permiso ni se disculpaba por existir. «Te llamo en la noche», susurró. Rebeca la vio irse desde la puerta, con una mezcla de esperanza y una inquietud que no lograba disipar del todo. Porque, aunque había elegido quedarse, sabía que lo más difícil aún no había empezado. Horas después, Sarocha llegaba a la agencia. El edificio, moderno, de vidrio y acero, le resultó más frío de lo habitual. No era la primera vez que entraba allí, pero esa mañana el lugar parecía observarla, medirla, recordarle que ese espacio no estaba hecho para dudas ni para fragilidades. Subió al ascensor con el estómago cerrado y una presión persistente en el pecho. Miró su reflejo en el espejo metálico. Impecable por fuera, cansada por dentro. Pensó en Rebeca, en su sonrisa al despedirse, en la promesa que había hecho sin saber aún cómo cumplirla. Las puertas se abrieron. La reunión sería con Nam y con varias personas claves de la agencia. Decisiones importantes. Caminos que se sellan con una frase mal dicha. Apenas avanzó por el pasillo, se encontró con En. Sarocha. La saludó con entusiasmo exagerado, acercándose como si compartieran una complicidad inexistente. Ella respondió con un gesto mínimo, educado, sin detenerse. En, completamente ajeno o deliberadamente indiferente al incendio que había provocado, comenzó a hablarle con ligereza. Le contó que también había sido citado a una reunión importante, que las cosas se veían prometedoras, que las redes estaban ardiendo. Sonreía, seguro de sí mismo, convencido de que todo aquello era una victoria. Sarocha no respondió. Entraron juntos a la gran sala de reuniones. El CEO ya estaba allí, acompañado por un par de ejecutivos. Nam se encontraba sentada a un costado, observando en silencio, con el gesto tenso. «Por fin llegó nuestra pareja favorita», dijo el CEO, con una sonrisa que pretendía ser cómplice, casi paternal. Eng sonrió orgulloso. Sarocha frunció el ceño de inmediato. Nam notó la incomodidad al instante. El CEO comenzó a hablar sin preámbulos. Propuestas que habían llegado en cascada desde que la relación se había hecho pública. Marcas internacionales, campañas conjuntas, eventos exclusivos, entrevistas programadas. «Esto es bueno para todos», concluyó. «Para ustedes, para la agencia, para las marcas». Sarocha sintió que algo se rompía dentro de ella. No dijo. La palabra fue clara, firme, imposible de ignorar. La sala quedó en silencio.
La relación de la que hablas no existe, continuó, mirando directamente al CEO. Nunca he tenido nada con Eng. Y jamás lo tendré. El CEO parpadeó visiblemente confundido, como si esa posibilidad no hubiera sido considerada. Eso no importa, intervino Eng con un tono impaciente. Lo importante es que esto vende. Sarocha lo miró por primera vez desde que había entrado. A mí solo me ha traído problemas, respondió. Estoy en una relación real, y esto está afectando mi vida privada. La palabra real resonó con fuerza. Eng dejó de sonreír. ¿Con quién estás saliendo?, preguntó serio, casi desafiante. Sarocha sostuvo su mirada. Eso no es de tu incumbencia, dijo con calma. Lo único que tienes que tener claro es que traspasaste límites que no debiste. El silencio se volvió espeso, incómodo, como si el aire hubiera perdido densidad. Nadie se movió. Nadie habló. El CEO fue el primero en romperlo. No pueden desmentirlo, dijo, ahora con un tono más duro. El daño sería mayor. Solo necesitamos que hagan algunas publicidades juntos, unas entrevistas bien manejadas. Nam puede ayudarles a construir la historia. Hizo una pausa, como si estuviera ofreciendo una solución generosa. En un par de meses terminan por incompatibilidad. Asunto resuelto. Miró a Sarocha con una mezcla de condescendencia y pragmatismo. Tu pareja debería entenderlo. Este mundo se basa en apariencias. Y el público quiere una historia de amor. Enga sintió de inmediato satisfecho. Sarocha negó. No alzó la voz. No dudó. No negoció. No voy a mentir sobre mi vida, añadió. No otra vez. El CEO cerró el expediente frente a ellos con un gesto seco. La reunión termina aquí, dijo. Nam, encárgate. Se levantó y salió sin mirar atrás. Eng lo siguió, evitando cruzar nuevamente la mirada con Sarocha. El sonido de la puerta cerrándose resonó demasiado fuerte. En la sala quedaron solo ellas dos. Nam se acercó despacio. Su voz ya no era la de una representante. Era la de alguien que, por primera vez, no sabía qué camino señalar. Entiendo cómo te sientes, dijo. De verdad. Pero no veo muchas salidas a esta situación. Sarocha se dejó caer en el respaldo de la silla, agotada. Se pasó una mano por el cabello, respirando hondo, como si acabara de correr una carrera sin línea de meta. Por primera vez, el conflicto era claro. No se trataba solo de elegir entre una carrera y una persona. Se trataba de decidir quién quería ser cuando el mundo entero le pedía que fuera una mentira. Capítulo 35. Sin salida. Sarocha llegó a su departamento cuando ya había oscurecido por completo. Cerró la puerta detrás de ella con un gesto lento, dejó las llaves sobre la mesa de la entrada y permaneció allí unos segundos, de pie, sin moverse, como si el cuerpo se negara a avanzar, como si cruzar ese umbral implicara aceptar todo lo que estaba ocurriendo. El departamento estaba en penumbra. No encendió las luces de inmediato. Le gustaba así, oscuro, silencioso, sin testigos. No había sido un día físicamente agotador. No hubieron sesiones largas, ni viajes, ni rodajes interminables. Pero la reunión la había dejado vacía, exhausta de una forma distinta, más profunda, como si alguien le hubiera quitado algo desde dentro sin hacer ruido. Se quitó los zapatos y caminó hasta el living arrastrando apenas los pies. Se dejó caer en el sofá y apoyó la cabeza hacia atrás, mirando el techo, siguiendo con la mirada una pequeña grieta que nunca antes había notado. Respiró hondo. Tenía que llamar a Rebeca. Habían quedado en eso. Lo había prometido con la voz aún tibia de la mañana, con el cuerpo enredado al suyo, con esa seguridad que ahora parecía tan lejana. Pero no sabía cómo hacerlo. No sabía por dónde empezar, qué palabras usar, cómo explicar una situación que ni ella misma terminaba de comprender del todo. ¿Cómo decirle que el mundo en el que vivía funcionaba a base de mentiras cuidadosamente administradas? ¿Cómo pedirle paciencia cuando ni siquiera sabía si podía ofrecerle una solución real? Y no solo más tiempo, más espera, más incertidumbre. Tomó el teléfono. Lo dejó sobre su pecho, sintiendo el peso frío del aparato contra la ropa. Lo volvió a tomar. El nombre de Rebeca estaba allí, a un solo toque de distancia. No marcó. Cerró los ojos. No quería perderla. Esa certeza era clara, absoluta, casi dolorosa. Rebeca no era un capricho ni una distracción pasajera.
No era una historia más escondida entre compromisos y vuelos. Era lo único verdadero que había aparecido en medio de una vida construida a base de imágenes, sonrisas ensayadas y expectativas ajenas. Con ella no actuaba. Con ella no calculaba. Con ella simplemente era. Pero tampoco podía ignorar lo otro. Si no seguía los lineamientos de la agencia, las consecuencias podían ser desastrosas. Contratos cancelados, puertas cerradas, silencios incómodos donde antes había invitaciones. Una carrera que llevaba años construyendo, amenazada por una decisión que el mundo consideraría emocional, caprichosa, poco profesional. Se preguntó, por primera vez con verdadera angustia, ¿cuándo había dejado de pertenecerle su propia vida? Cerró los ojos con fuerza. Sintió rabia, frustración, una impotencia densa que le quemaba el pecho y le subía hasta la garganta. Y entonces, el enojo se enfocó con claridad. Su nombre apareció como un golpe seco en la mente. Él era el responsable. De la mentira, del caos, de este conflicto que nunca eligió, que nunca buscó. Un odio profundo le recorrió el cuerpo. No solo por la imprudencia, sino por la ligereza con la que había jugado con algo que para ella ya no era negociable. Para Eng había sido una frase, un impulso, un juego mediático. Para ella había sido una grieta en lo más importante que tenía. Se sentó de golpe en el sofá, el corazón acelerado. «Maldito», murmuró, con los dientes apretados, sintiendo cómo la palabra se le quedaba corta. Miró el teléfono otra vez. Tenía que llamarla, aunque doliera, aunque no tuviera todas las respuestas, aunque la conversación no fuera a resolverlo todo, porque esta vez lo sabía con certeza. El silencio esta vez sería imperdonable. Mientras tanto, Rebeca estaba llegando a su departamento. Subió las escaleras con paso lento, sin apuro, como si cada escalón le permitiera ordenar un poco el ruido interno del día. El cansancio estaba ahí, instalado en el cuerpo, pero no era pesado. No era ese agotamiento que aplasta. Era distinto. Venía acompañado de una extraña sensación de calma alojada en el pecho. No era tranquilidad completa. Era algo más frágil. Una esperanza cuidadosa, casi tímida. Como quien sostiene algo entre las manos, sabiendo que podría romperse con facilidad si aprieta demasiado. Pensaba en Sarocha. En su voz esa mañana, todavía baja, todavía vulnerable. En la forma en que la había mirado al decir «lo resolveré». En la sinceridad desnuda de sus palabras cuando le aseguró que no quería perderla. No había sido un discurso perfecto. No había sido una solución. Pero había sido real. Y eso, para Rebeca, significaba mucho. Quería creerle. Y, por primera vez en días, se permitió hacerlo sin miedo inmediato, sin levantar muros antes de tiempo. Se permitió pensar que tal vez, solo tal vez, las cosas podían acomodarse. No fácilmente. No sin dolor. Pero sí con honestidad. Entró al departamento y dejó el bolso sobre una silla. Se quitó la chaqueta y la colgó sin cuidado. Caminó hasta la ventana y se quedó allí unos segundos, observando la ciudad iluminada. Los autos pasaban, las luces cambiaban, las vidas ajenas seguían su curso sin saber nada de lo que ella estaba viviendo. Todo seguía igual afuera. Y sin embargo, para ella, todo estaba en suspenso. Apoyó la frente contra el vidrio frío. Respiró hondo. Miró la hora en su teléfono. Las 10. Sarocha todavía no llamaba. Sintió una punzada breve de inquietud, automática, casi por reflejo. Un pensamiento quiso colarse. Algo pasó. No va a llamar. Pero Rebeca lo detuvo antes de que creciera. No esta vez. Se dijo que había sido un día largo. Que las reuniones se extendían. Que resolver algo así no era sencillo ni rápido. Se recordó a sí misma que había decidido confiar. Y confiar también implicaba no adelantarse al dolor. Dejó el teléfono sobre la mesa y fue hasta el baño. Abrió la ducha y el sonido del agua cayendo llenó el espacio, creando una burbuja tibia que la aisló del resto del mundo. El vapor comenzó a subir lentamente, empañando el espejo. Se desnudó despacio, sin prisa, como si cada movimiento necesitara tiempo para asentarse. El agua caliente recorrió su piel, relajando músculos tensos, llevándose un poco del cansancio acumulado. Cerró los ojos. Mientras el agua corría, tomó una decisión. Si Sarocha no llamaba, lo haría ella.
No como reproche. No como presión. No como exigencia. Solo porque la necesitaba. Porque más allá de todo el ruido, de los miedos, de las dudas, había una verdad simple que no podía negar. Quería estar con ella. Quería verla. Escuchar su voz, incluso si traía malas noticias. Prefería una verdad incómoda a una espera interminable. Lo único que deseaba en ese momento era dormir nuevamente aferrada a su cuerpo. Sentir ese peso conocido, esa calma imperfecta pero real. Como si allí, entre sus brazos, el mundo dejara de exigir explicaciones. Apoyó la frente contra el azulejo, dejando que el agua le cayera por la espalda. Todo va a estar bien, se dijo en voz baja, más como un ruego que como una afirmación. Tiene que estarlo. Cuando salió de la ducha, con el cabello húmedo y envuelta en una toalla, el departamento le pareció más silencioso, más expectante. Se secó con calma, se puso ropa cómoda y volvió al living. Tomó el teléfono. Buscó su nombre. Sarocha. Sus dedos dudaron apenas un segundo sobre la pantalla. El corazón le latía un poco más rápido, cargado de esa mezcla de ilusión y temor que precede a las conversaciones importantes. Respiró hondo. Y con toda la esperanza que aún le quedaba intacta, se preparó para llamar. No olvides seguir el canal, suscribirte, darle me gusta y seguir disfrutando de la historia.